Tertulia y yo les damos como cada tarde en directo la bienvenida y les seguimos hablando para comenzar de la actualidad. Y esa actualidad nos lleva directamente a los ya 21 implicados en el caso Oikos. Por el juzgado de instrucción número 5 de Huesca han pasado caras muy conocidas como el exentrenador del equipo, Leo Franco, los jugadores Melero, Gallar y Camacho o el máximo accionista José Antonio Martín, todos en calidad de testigos. También les han tomado declaración como testigos en Madrid a varios jugadores de la primera plantilla del Real Valladolid. Cuidado que hay que diferenciar lo que es una actuación delictiva que produce beneficio al club y una actuación delictiva que produce beneficio al jugador. El hecho de que hayan sido jugadores y no el club al completo dificulta que haya unas consecuencias deportivas y sin perjuicio que las federaciones puedan iniciar algún tipo de acción, la vía penal va a sancionar exclusivamente a los que hayan sido autores o cómplices del delito. Y volvemos a traer a colación ese titular del que hablábamos hace unas semanas, la custodia compartida para Cachas. Ese perro deberá pasar 6 meses con cada miembro de la expareja. La decisión judicial establece que tendrá que estar medio año con cada uno de sus dueños. Perdón, hablaremos con el magistrado de dicho fallo. Y en nuestro tiempo de tertulia hablaremos de la tan traída y tan ansiada, añadiría yo, conciliación laboral y familiar, la importancia de combinar la carrera profesional y el cuidado de los hijos, de la familia. Hoy nuestro tiempo de tertulia será sobre conciliación. Todavía por recorrer, muchísimo, porque entre otras cosas, aunque ahí está la ley, las empresas no dan facilidades. Entonces, y esto repercute en las mujeres, evidentemente, que son las que llevan fundamentalmente las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Yo creo que tendría que venir por parte del gobierno lo primero, que tendríamos que aprender mucho de otros países nórdicos, como Finlandia, por ejemplo, en el que el Estado pone la gran parte del esfuerzo, claro. Hoy trataremos sobre conciliación, pero hay más temas en esta tarde en directo. Sumario. Hoy decoramos con mucho glamour y lo hacemos de la mano de nuestra interiorista Beatriz Jerez. En este caso hablamos de un lugar con mucho estilo. Generosos espejos, amplias mesas de madera y paredes vestidas con papel pintado atemporal para una estancia muy sofisticada. Pilar Lacosta nos trae esta tarde las últimas novedades en lo que se conoce como oncología integrativa, nutrición, medicina estética y cuidados especiales para la piel en pacientes que sufren cáncer. Y en nuestro tiempo de tertulia hablamos de un caso que preocupa y mucho a la sociedad, la conciliación familiar y laboral. De la mano de expertos en el asunto conseguiremos resolver la incógnita para el debate que centra el trabajo con cuidar de los nuestros. Bueno, pues antes de hablar de conciliación vamos a tratar el tema que ha llevado, la causa que ha llevado el magistrado, que nuevamente nos atiende amablemente, Luis Carlos Tejedor Muñoz, magistrado juez de primera instancia número 9 de Valladolid, sobre ese ser vivo con sensibilidad, no una cosa, nunca cosificar a un animal, como en este caso el perrito Cachas, y esa custodia compartida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, muy amable, sí, como siempre, por entrar en directo. Nada, no hay que agradecer nada, dígame. Nos parece interesante ese nuevo fallo, esa ampliación del fallo, porque una de las dos partes de la expareja se va a vivir fuera de la ciudad en la que vivían ambos. Hasta el momento, y el perro, bueno, pues está sufriendo ese paseo continuo y ahora con una distancia considerable. Vamos a abundar en ello y en el por qué se ha decidido que pasen 6 meses con cada uno de sus dueños. Bueno, vamos a ver, el tema de, bueno, ya saben que es una sentencia ya firme, sí, con lo cual no cabe recurso contra ella. Lo que se ha producido desde el punto de vista de procedimiento procesal en primer lugar, fue una resolución de medidas cautelares en el momento en que se presenta la demanda,
y luego después ha habido la vista, el juicio propiamente dicho, y ha habido la sentencia. La modificación, el cambio ha sido precisamente modificado por una circunstancia posterior, como es el cambio de residencia de una de las partes que se va de Valladolid a otra ciudad, en este caso Alicante, y es por eso que se ha modificado. Y bueno, pues al final lo que se ha llevado a cabo efectivamente es el tratamiento jurídico novedoso, que es quizá por eso ha llamado tanto a la opinión pública de los animales domésticos, en este caso de un perro conocido como cachas, como todos sabemos. Solución, pues a tenor de la prueba que había, pues que es la declaración de las dos partes, dos versiones distintas sobre los dos. Se estimó que era la copropiedad común, una propiedad común de un animal doméstico, y al final pues había que establecer una relación con el mismo, y la relación con el mismo pues a falta de acuerdo, porque lo que siempre se ha tratado por este órgano judicial es un acuerdo de las dos partes en cuanto a su relación con cachas. No ha podido ser, a pesar de que se ha intentado, y al final se ha llegado a una solución, por decirlo así, salomónica, ¿no? 6 meses, claro, dada la distancia que hay entre los dos residencias, claro. pues 6 meses cada uno. Claro, y además hablábamos, su señoría, de ese estrés, de esa sintomatología que parece padecía el perro, ¿no? Bueno, aquí no, de eso no se ha probado nada, eso lo ha alegado una de las partes. Pero bueno, no ha habido ningún tipo de prueba, ¿no? No solamente para alegar un hecho de inestabilidad, de nerviosismo, de estrés, entre comillas, del perro, pues se tiene que acreditar a través, ¿no?, de una versión que puede ser. O sea, que eso lo decía una de las partes. Una de las partes. Aquí lo que ¿no? hemos hecho, lo que ha hecho usted en este caso, señoría, ha sido una decisión salomónica, como bien explicaba. Claro. Las dos personas que vivían al animal son propietarios del animal y vivían en ciudades diferentes. La solución podía haber sido múltiples si hubiese algún acuerdo, y yo siempre digo que todo esto se lleva a cabo en defecto de acuerdo. Si hay un acuerdo, como pasa en otros ámbitos de la vida, pues no hay ningún inconveniente, y ahora es tratar de solucionar ese conflicto que había entre dos personas, y se ha llevado de esa manera, ¿no? Una parte aquí, otra allí, pues 6 meses cada uno, ¿no? Que pueden ser 3 meses, 5 meses, 2 meses, bueno, sí. Eso ya lo dejo abierto siempre a lo que quieran las partes, ¿no? Claro. Al buen entendimiento, siempre en favor porque además, del ser querido, en este caso. Claro, un mal acuerdo siempre es mejor que cualquier pleito. Eso lo dicen siempre los profesionales, efectivamente. Y es verdad, claro. Piense usted que aquí cualquiera, a mí les puede venir mejor otras fechas, por supuesto. Yo no digo que no, pero pónganse ustedes de acuerdo y díganme ustedes qué fechas, ¿no? Claro. Cualquier cosa. Pero vamos, aquí la novedad, y yo creo que ahí está la importancia, es el tratamiento jurídico, ¿no? Hay una laguna legal, no está regulado en la legislación española, como sí lo hay en otros países, y sí que está dentro de la Unión Europea. Los animales domésticos son seres sensibles, lo ven las partes, los sentimientos que generan, lo que nos dan ellos y lo que tenemos nosotros, y eso pues no se puede tratar como un bien mueble. Evidentemente. Yo creo que ese es el gran titular de su fallo. Ya lo fue hace unas semanas cuando hablamos, el considerar a cachas o a cualquier otra mascota como un ser sensible, como todos los que amamos, respetamos a los animales, entendemos no cosificar, y efectivamente a falta, dentro de esa alegalidad, el que un magistrado entienda sea tan sensible para entender que no es una cosa y que es un ser vivo que siente, que padece y que quiere, y al que queremos. Yo creo que esa es la verdadera razón de nuestro agradecimiento por entrar a contárnoslo en directo en el programa. Pues eso es lo que hay, vamos, y esa es quizá la novedad, y igual que lo ha pasado en otros ámbitos, en el ámbito penal, ya sé, el tema del maltrato animal, pues en el ámbito civil, en este caso se ha llevado por un juzgado civil ordinario, es decir, un juzgado que no lleva temas de derecho de familia, a pesar que tenga sus analogías, precisamente porque no es una situación dentro del matrimonio. Claro. Pero esto se va a dar en los próximos convenios, y me imagino que a lo largo de las próximas días se estén dando estos ¿Esto conflictos. va a crear jurisprudencia? No, la jurisprudencia la crea el Tribunal Supremo, ¿no? Eso es evidente. Esto es una decisión particular, quizá pues reconociendo una situación, una realidad social que existe. No tenemos más que todas las personas con las que nos relacionamos, pues evidentemente el cariño que tenemos a los animales, ¿no? Y sobre todo en este caso a perro, y yo creo que es una realidad de cuando hay una situación de conflicto personal en donde dos personas viven de manera separada, pues hay que regularlo de alguna manera. Para eso están los tribunales, y en defecto de acuerdo, como se ha dicho, y es lo único que ha dado una solución. Esperemos que esa proposición de ley... Si me lo permite, espero que cunda el ejemplo.
Sí, todo en los conflictos personales lo mejor siempre es un acuerdo, no lo duden, y os lo digo de verdad desde la experiencia de los miles de procedimientos que tenemos en un juzgado. Por eso siempre es preferible que las dos personas se sienten, lleguen a un determinado acuerdo, y mejor que la regulación que se imponga por el juzgado, donde a veces pues se puede producir una visión distorsionada. En este caso, bueno, pues ha llegado una solución, por decirlo así, salomónica, pero yo he considerado acreditada la propiedad común de animal, y por tanto a partir de ahí pues sí que hay que establecer un régimen de relación, ¿no? Por dado ese carácter sensible que tienen los animales. Muchísimas gracias, Muy de bien. verdad, Pues al magistrado juez de primera instancia número 5. De verdad que le felicitamos a ustedes. de nuevo. No. Gracias y feliz tarde. Muchas gracias, igualmente, gracias. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de conciliación. Y me levanto, claro, me levanto para ir hasta el otro lado del plató, donde ya nos esperan nuestros contertulios. Azucena Pérez, Secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGT Castilla y León. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Katia Maraver, delegada de Castilla y León de la Asociación Madres Solteras por elección. Buenas Bienvenida. tardes. Y a este otro lado yo le voy a acompañar a mi querido Cayo, colaborador, sociólogo Cayo Sastre, que está hoy con nosotros también para darnos su opinión sobre un tema que cada vez, Cayo, ocupa y preocupa más en la población. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Bueno, lo cierto es que creo que no va a quedar otra que conciliar, no queda otra que conciliar, que buscar la solución cómo hacerlo. No podemos destruir el sistema económico o el desarrollo, la evolución no nos puede llevar a destruir la familia, la pareja, que es la base de toda nuestra organización social. Entonces, por lo tanto, quiero decir que no queda otra, iremos mejorando, iremos resolviendo el problema, pero será, bueno, será no difícil, será bueno a largo plazo, pero cada vez hay más posibilidades y más instrumentos de conciliar. Pero hay un pequeño problema, a pesar de que hay leyes y los gobiernos hacen leyes y bueno, el problema está en cómo vivimos también, cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo interiorizamos? Porque se da la paradoja también, se da la paradoja de que cada vez tenemos más máquinas que hacen trabajo, el hogar está automatizado, tenemos todo que nos sirven la comida, pero tenemos más dificultades para conciliar, por lo tanto, creo que tiene que ver con algo de... Hay alguna variante que tiene que ver con el estilo de vida, con la forma en que vivimos, lo que dificulta esto. Una paradoja, si lees las noticias, dentro de poco habrá mucha gente que sobre, porque los procesos se han automatizado, trabajaremos menos, es más, estamos pensando en no trabajar, que es otra idea. Las máquinas deberían de cotizar. Las máquinas harán este trabajo. Deberían de cotizar y conciliar. Y nosotros tenemos dificultades para conciliar, por lo tanto quería apuntar este detalle. Yo creo que sí, que es una reflexión también para tener en cuenta. Si me lo permiten, el resto de contertulios, contertulias en este caso, una de las mejores jugadoras de balonmano de España deja el deporte por no poder conciliar. Nos hacíamos eco de este titular, de esta noticia. Ella hablaba, pero nos lo va a decir de inmediato, literalmente se me hace muy difícil conciliar mi vida de madre soltera con el balonmano a ese alto nivel. Pues tenemos a Maite Zugarrondo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Maite. Gracias por entrar en directo en este programa, donde yo creo que el tema del que vamos a hablar te atañe, te toca mucho la fibra. Y yo, si me lo permites, siento que una de nuestras grandes deportistas, como todas las mujeres, todas son, y los hombres, importantes en su labor profesional, tengan que renunciar por la crianza de unos hijos, es tremendo. Sí, bueno, en este caso mis hijas son mis sobrinas que las tengo en acogimiento familiar. Sí. Y bueno, durante 2 años he intentado conciliar mi vida deportiva a máximo nivel con el cuidado de estas niñas que ya traen una carga emocional extra y bueno, la verdad que es difícil y a pesar de haber tenido ayudas, pues es verdad que bueno, me ha pesado todo y se me ha hecho un poco largo. ¿Qué hubieras necesitado, Maite? ¿Perdona? ¿Qué hubieras necesitado para poder... ¿Qué hubiera necesitado? Sí, compaginar y conciliar. Bueno, está claro que el factor económico siempre está presente, ¿no? Porque, bueno, te haría la vida un poco más fácil. El que yo pudiera haber contratado a alguien y tener a alguien fijo pagándole sus horas sin tener que estar variando
de persona cada 2 por 3, bueno, sería algo importante, sí, pero bueno, no ha sido determinante en este caso, ¿eh? Yo creo que también está el factor psicológico de madre y bueno, el cargo de conciencia que nos queda por el abandono de los niños o el creer que no estás haciéndolo bien al tener que dejarlos tantas horas, tantas noches. Claro. Fíjate, estás hablando ya de cuestiones, bueno, y es cierto que en este caso el acogimiento de tus sobrinas, bueno, tus hijas prácticamente, claro, y así la sientes, el factor ese emocional te ha hecho determinar absolutamente esa renuncia a ese trabajo al que te venías dedicando. ¿Eso tú crees que en los hombres sucede? Si yo ahora estuviera hablando con un jugador de balonmano de élite, ¿esta conversación se suscitaría? Si un jugador tiene hijos y, bueno, pues por cosas del destino se queda viudo, pues seguramente tiraría de sus hijos. En caso de un acogimiento familiar, bueno, pues yo creo que en ese lado las mujeres tenemos más implícito el rol del cuidado familiar. Y bueno, igual no hubiese aceptado esa propuesta. Claro, claro. ¿Y el dinero también hubiera sido diferente? Sí, eso está claro. La desigualdad de género está presente en todos los deportes. Y sí, es que lo digo siempre, el factor económico ha sido un condicionante, no un determinante en este caso, pero bueno, hubiese facilitado mucho las cosas, así que yo psicológicamente hubiese estado mejor y bueno, es una cadena, ¿no? Que es una cadena, efectivamente. Pues mi rendimiento no es sería solo mejor. Una razón, no quizás la que más haya pesado, pero sin duda ha ayudado en la decisión. No sé si alguno de vosotros, Cayo. Pues yo, bueno, aquí con Maite, ante la situación de que está sola con sus 2 hijas, en este caso por acogida, pero lo que sería una familia monoparental. Que es un poco tu asociación. Claro. Madres solteras por elección. En este caso ella ha elegido acoger y poder criar a sus sobrinos. Yo creo que en general en las familias monoparentales nuestro gran caballo de batalla es la conciliación. Porque solamente hay un progenitor. Ese progenitor tiene que trabajar para ganar unos ingresos y estamos en una sociedad donde no está preparada para conciliar, no hay las medidas adecuadas para conciliar la carrera profesional de una persona con el cuidado de los hijos, por incompatibilidad de horarios, por incompatibilidad de alternativas, por un montón de motivos. Yo creo que el gran problema de la conciliación en España ha surgido en que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral al 100%. Entonces es cuando surge el problema de quién cuida a los hijos. Tú decías antes en el caso de un hombre, es que muchos hombres no se plantean renunciar a su trabajo por cuidar a hijos. No se hubiera hecho cargo, claro, ¿no? O hubiese delegado en otra persona, ¿no? Entonces el problema es cuando vamos a partes iguales en la carrera profesional, ¿quién cuida a los hijos? Entonces creo que esta sociedad, en este momento en España tenemos un problema de natalidad muy serio, de envejecimiento de la población muy serio. Pero muy serio, Katia. Pero muy serio, y más en Castilla y León. Y eso luego también, Cayo, que lo Entonces hay que invertir en los niños. Hay que invertir en un capital, o sea, esto ya en términos económicos, hay que invertir en los niños. Y para invertir en los niños hay que ayudar a los progenitores que quieren tener niños. Pues yo no sé si he escuchado, ahora que acabamos de pasar el último tramo electoral, si en algún partido se han parado a este y a otros muchos problemas, pero desde luego el de la población y el de la natalidad es un serio problema, no solo de España, no solo de nuestra comunidad, sino por supuesto del continente. Maite, ¿de qué vivas ahora? Pues del balonmano. Ahora, bueno, acabo de terminar y bueno, pues ahora mismo estoy en paro, pero enseguida me incorporo otra vez. Soy enfermera. Eres enfermera. Sí. Qué bueno es tener algo. Mira, los políticos también podían hacerlo, tener una profesión para cuando terminen su carrera política. Estaría muy bien, sí. Gracias, Maite, un abrazo. Vale, una cosa solo quiero decir. Dinos. Bueno, aparte de que estoy de acuerdo en todo lo que habéis hablado ahí en plato ahora mismo, muchísimas gracias por dejarme contar un poco mi historia y si en algún momento puedo ser referente de mujer y deporte, pues que gracias por la repercusión y por poderlo dar a conocer. Pues un aplauso para ti, un aplauso, Maite, gracias, de verdad.
Gracias también por esa valentía, que no todos la tienen, ¿eh? No todos la tienen, pero me parece a la vez, y me tenéis que permitir, muy triste. Sí. Es muy valiente, es muy emotiva, es muy... pero es muy triste, es muy triste. Vamos a escucharte, Azucena. Dinos cómo ves la situación en nuestra comunidad, que es lo que más nos concierne, pero puedes extrapolarlo, por supuesto, a nuestro país, la situación de la conciliación. Yo quiero meter a ambos, a mujer y a hombre, aunque sé que la damnificada en este caso siempre es la mujer. Además, a nosotros nos gusta hablar de conciliación personal y laboral, y dentro de la personal, la familiar. Porque también tienen derecho a conciliar las personas que no cuidan dependientes, y con dependientes me refiero a personas, a niños y a personas mayores, que también hay un problema de conciliación. Pero severo, en ese sentido. Y donde la mujer también... Y donde la mujer también tiene un peso de importante. Salía, creo que a finales del 2018, un estudio donde decía que los cuidados no retribuidos tienen, si se retribuyeran, serían un 15% del PIB español. Es que es tremendo. O sea, que hablamos de cantidades... O luego salen sentencias de los altos tribunales, incluso de Estrasburgo, donde se admite la discriminación, quizás que puede haber una discriminación por género a la hora de evaluar la pensión, ¿no? Porque siempre las mujeres han sido las que han tenido trabajos a tiempo parcial. Es que con el peso económico, antes que ha comentado Maite... Es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final, cuando toca elegir en una familia, en este caso que no sea monoparental, al final siempre se sacrifica el salario más bajo, porque echas números. Claro. Y es lo que hay. O sea, es como más práctico, ¿no? Tú que ganas menos, pues tú o tú reduces, o tú excedencia, con lo cual la mujer sale expulsada del mercado laboral y sus retribuciones del futuro, que son las pensiones, se ven al final. Bueno, ahora parece que están ayudando el tema de la paternidad, ¿no? De los permisos de paternidad, porque ya hay más igualdad. Nunca la puede haber si alguien se tiene que coger 16 semanas, no se puede coger, y el otro nada. Obviamente, así son las cifras y así son las cuestiones. Me gustaría hablar, cuando pudiéramos, con la directora de la Fundación Mujeres, con María Soleto. En cuanto la tengamos, la damos paso. ¿Y está? Pues muy buenas tardes, María. María, hola. Perdona, Marisa. Sí, Tengo hola, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. No sé si ha podido escuchar usted, Marisa, lo vertido hasta el momento sobre conciliación. Apenas hemos apuntado lo que es una realidad, y entraba el testimonio de una deportista de élite que se ha visto obligada, entre otras cuestiones, por el sueldo, por el dinero, pero también por la cuestión emocional, pero esa falta de conciliación en algunas profesiones de élite, que me da igual que sea deporte de élite, que sea una alta ejecutiva, que sea cuando el rendimiento obliga a pasar más tiempo en el trabajo, y esto no está bien reglado, Cayo, vuelvo a tu primera intervención, sucede lo que sucede. Sí, digamos que yo creo que cualquier mujer o hombre que haya querido conciliar y que efectivamente tenga un cargo de responsabilidad en una empresa o en cualquier otro ámbito, pues conoce bien el problema, ¿no? Desde organizaciones como Fundación Mujeres seguimos denunciando que la definición de las relaciones laborales en España todavía está muy centrada en lo que son factores como la plena disponibilidad, como estar muy presentes, ¿no?, en el desarrollo de los puestos de trabajo, del desempeño de los puestos de trabajo, de tal manera que se entiende que a mayor responsabilidad, mayor disponibilidad, ¿no? Claro. Y esto hace muy complicado... ¿Y eso ayudaría, Marisa, que estuviera reglado de alguna manera? Bueno, o sea, más que ya no constara parte... eso de total disponibilidad, o sea, que eso ya fuera como algo que estás diciendo, ¿no? Qué barbaridad, en cualquier trabajo. En teoría, reglado está. En teoría arreglado está. El problema es que estamos hablando de elementos que forman parte de la cultura de las empresas, ¿no? O de la cultura de las organizaciones en muchos casos, ¿no? Y muchas veces, más allá de lo que tiene que ver con que alguien pueda disfrutar de un permiso que está regulado legalmente y demás, pues la empresa puede entender que
que el haber disfrutado de ese tipo de permisos, el poner condiciones temporales, por ejemplo, pues no permanecer hasta muy tarde en el puesto de trabajo, en realidad se trata de una merma, ¿no? Claro. Para lo que es el desempeño. Ese es el problema. Y eso forma parte de la cultura, más que de la legislación. O sea que nos va a costar más tiempo de lo que pensamos o queremos. Pues sí, porque estamos hablando de una transformación, ¿no? Una transformación tanto en las cabezas como a veces también en la forma de trabajar, ¿no? Se insiste mucho, por ejemplo, pues en esa política de luces apagadas a una hora razonable de la tarde, se insiste mucho en medidas que tienen que ver con organización por objetivos, ¿no? En lugar de por presencia, que todavía no son muchas las empresas que fíjese, Marisa, fíjese si tiene razón en lo que dice, bueno, yo creo que todos tenéis datos sobrados sobre ello, que nuestro país es de los menos eficientes. O sea, es increíble. Los que más horas hacemos, los que ocupan más jornada durante el día y los que menos eficientes son. Como decía Cayo al principio, algo no funciona. Sí, yo añadiría además un tercer factor que quizá no es tanto de los ámbitos laborales, pero sí de otros ámbitos de poder, digamos, donde también más se dirimen las relaciones en espacios informales, ¿no? En esas comidas, cenas y en esos encuentros en espacios más informales, donde a veces también, que también determinan en muchos casos la disponibilidad de las personas que tienen un puesto de responsabilidad. Sí. Absolutamente de acuerdo, Cayo. Estoy de acuerdo y me alegra mucho oír esto porque yo quería subrayar esto al principio. Hay un problema de cultura, ella lo ha dicho, es un problema cultural. Permanecemos más tiempo en el trabajo de lo que es necesario permanecer, asistimos a comidas absurdas y aburridas que terminamos todos cansadísimos y no podemos conciliar nada. No podemos ni leer, vemos más televisión de la que deberíamos ver, aunque podemos ver el programa de Cristina. Programa sí, porque a esta hora yo creo que se puede conciliar pero Cristina es el móvil, las pantallas, las series, hay maratones de series. Quiero decir que hay un asunto cultural que está detectando que hay muchos problemas, pero que sustenta nuestro modo de vida. Un detalle, por ejemplo, esto de hace poco vamos avanzando, gracias a las leyes y gracias a las mejoras sociales y gracias a las iniciativas políticas, pero habéis oído hablar de este derecho de desconexión, porque salías y la gente te llamaba al móvil. Bueno, esto está regulado y ya las empresas no tienen derecho a estar molestando constantemente. Bueno, no tienen derecho, quiero decir, tienes el derecho, Azucena ha puesto esta cara, tienes el derecho de la desconexión. Por lo tanto, tenemos que, permitirme la palabra, desconectar culturalmente de algunos hábitos. ¿Cómo se consigue, Cayo? Bueno, ¿cómo se consigue cambiar la mentalidad? Pues racionalizando un poco y pensando justamente cómo vivimos. Por ejemplo, no sé por qué necesitamos, permíteme, pero las horas de televisión o las horas de pantalla o los móviles, todo esto está teniendo incidencias en los colegios, en la forma de vida, en las familias, en madres y padres desesperados con todo esto. Entonces no sé cómo tenemos que hacerlo. El gobierno o los políticos pueden hacer leyes, pero nosotros tenemos que girar nuestra forma de vivir de alguna forma. No sé cómo, por eso yo me he alegrado oír esto del problema cultural. Ella insistía en un problema cultural, hay un problema cultural. Si te vas del trabajo la gente va a pensar que no trabajas, si no tuiteas la gente va a pensar que estás enfermo, si no compras la gente piensa que estás... O sea, en vez de que la motivación sea conseguir objetivos y resolver, ser resolutivo, no. Lo que se premia es estar activo en la constantemente. Silla o estar pendiente de un teléfono. O sea, Cristina, estar activo constantemente. Un matiz, ¿no? Cuando estamos hablando de cultura, no estamos hablando solamente de las ideas que compartimos las personas, que también, sino también de la cultura de las organizaciones, ¿no? Es evidente que si la gente opta por estar más presente o por hacer esos esfuerzos, ¿no?, de presencia en espacios informales, es porque tiene premio, ¿no? Por lo tanto, vivimos en una sociedad en la que todavía las organizaciones que tienen que decidir sobre si tú eres apto o no apto para entrar en un puesto de responsabilidad o si puedes seguir adelante o no con una brillante carrera profesional, pues premian este tipo de comportamientos. Por lo tanto, deberíamos promover, es verdad, un cambio de cultura individual, y ahí es muy importante pues todo esto que estamos diciendo de la desconexión, de menos tiempo entre pantallas, de ver menos la televisión o de adaptar los horarios incluso de las comidas en muchas ocasiones, ¿no? Que yo creo que sí que es verdad, pero también la forma en la que funcionan las empresas y cómo reconocen las empresas en muchas ocasiones, y hablo de empresas, pero hablo también de otro tipo de organizaciones, ¿no?, de la administración pública, de los partidos políticos, de qué consideramos una carrera de éxito y qué características consideramos en una persona que pueda tener éxito profesional y qué papel juega ahí la disponibilidad.
No, yo estaba pensando en la cultura de las organizaciones, en la cultura del trabajo, estaba pensando en todo. Porque un detalle simplemente quería apuntar para que veáis que esto funciona en todos los ámbitos. El debate de los políticos durante el periodo electoral tenía lugar a las 10 de la noche, terminaba a las 12, a las 12 de la noche. Nadie puede escuchar el debate en estos horarios. Y son los políticos y son los partidos políticos, quiero decir, que tiene que ver con este cambio cultural y este modo de vida. Entonces, bueno, un debate hasta la 1 de la madrugada, como y los que dirigen las empresas y piden esa disponibilidad también forman parte de la sociedad. O sea, claro, que es la misma cultura, tienes que estar para todos. Gracias, Marisa Soluto, muchísimas gracias, un placer. A vosotras, muchas gracias. Tenemos opinión de la ciudadanía, me gustaría escucharte, un poco redondear todas estas ideas desde un sindicato que lucha por esa conciliación desde in ile tempore. Nosotros estamos todos los días, de hecho lo enfocamos como un derecho laboral. Ya en el 34.8 del Estatuto de los Trabajadores estaba recogido la adaptación de la jornada sin tener que reducir. Ahora mismo con el decreto ley, el Real Decreto de marzo, creo recordar, del 2019 se ha reforzado. Y entonces así lo enfocamos y como derecho creo que las personas lo tienen que ejercitar. Lo que pasa es que estamos en un tiempo de precariedad que a la gente, porque no solo grandes ejecutivos o organizaciones, hablamos de comercio, hablamos de hostelería, que se pegan 12, 14 horas y no tienen compromisos sociales. La conciliación, ¿dónde está? ¿Dónde está ahí? Entran a las 10 de la mañana y salen a las 10 de la noche, tienen una hora para comer, entre medio no pueden ir a casa y dices... Bueno, y esos no reciben nada a cambio. Bueno, pues habrá que ayudar, ¿no?, al propietario de ese establecimiento, en este caso, porque hablabas de ello, a que coja en vez de una persona 2, a que lo distribuya. No sé, habrá que ayudar de alguna manera, desde arriba, desde el medio, desde abajo. Es cultural. Si no lo hacemos entre todos... Las administraciones tienen que coayudar con servicios públicos, a ser posibles gratuitos. Y si no podemos adaptar los horarios de la gente, igual hay que adaptar los horarios de las guarderías, por ejemplo, de los centros de mayores. Sí, y que no digamos, es que el gremio de la hostelería es tan sacrificado. No, es que estamos haciendo el juego a esta situación. Vamos a escuchar un momentito la opinión de algunos castellanos y leoneses sobre el tema que tratamos hoy. En general sí, en mi empresa se concilia perfectamente sin ningún problema, la verdad. Sí. Es difícil conciliar. Yo creo que es difícil y se está en ello, lo que pasa es que queda mucho todavía por hacer. No todo lo que se debería, pero bueno, se está intentando. Pues lo tienen más difícil, pero es lo que hay, ¿no? Lo tienen fácil también, porque de alguna manera hoy sin a la familia, los abuelos que los están cuidando, o sea que... Ya, pero ¿y quién no tiene abuelos? Debería de haber más guarderías o cosas de ellas, esas... No, hay guarderías hay, lo que pasa que hay que pagarlo, pero guarderías hay, ¿no? Claro, yo creo que sí, claro, pero tú de un sueldo bajito no puedes... Ya, bueno. Nos falta muchísimo todavía por recorrer. Muchísimo, porque entre otras cosas, aunque ahí está la ley, las empresas no dan facilidades. Entonces, y esto repercute en las mujeres, evidentemente, que son las que llevan fundamentalmente las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Y son a las que menos contratan, a las que los contratos son reducidos, y si tienes un contrato de jornada completa con hijos, hay muchas empresas que todavía están poniendo pegas. La mujer es la que pide la media jornada. Y el hombre bueno, a la hora de pedir puede pedir lo mismo, que el hombre que se quede en casa, si quiere quedarse en casa, que se quede el hombre. Yo creo que eso será un arreglo entre los dos. Pero todavía no hemos llegado a eso. Ah, bueno, ya, pero oye... Yo tengo 2 nenas y las 2 son las que tienen la media jornada. Y sobre todo las mujeres lo tenemos un poco más complicado, porque no te contratan si tienes hijos y tienes que a veces decidirte por trabajo o por ser madre. Lo primero yo creo que sería mejorar la ley, y lo segundo que se cumpla cuanto menos la que está, para poder facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero ya es que además se están dando casos incluidos con los propios hombres. O sea, incluidos con los propios hombres que tienen problemas cuando quieren coger los permisos de paternidad, etcétera, etcétera. Entonces... Bueno, hay para todos. Incluso claro, los hombres que quieren cogerse los permisos les mirarán como raros. No, afecta. No, pero el tema es que afecta al hombre y la mujer. Claro, sí, es que esto no... Hay que pensar que también el hombre sufre, permitirme esto, sufre mucho no pudiendo conciliar
o no teniendo tiempo para su familia, porque habrá infinidad de hombres que quieran estar con sus hijos sin lugar a dudas. Yo creo que cada vez más, ¿eh? Claro, y hay casos de estos, y hemos conocido casos. Y además, si te das una vuelta por los periódicos, encuentras que gente, a veces, hombres rechazan el trabajo y es la mujer la que tiene la carrera profesional. Quiero decir que esto afecta a todo el mundo. Sí que no se trata, claro, no se trata de... Yo creo que está cambiando, claro, sí que está cambiando. No sé, pero tenemos un modo de vida, insisto mucho sobre esto, y no sobre lo cultural del trabajo, la relación con el trabajo y todo esto, porque hay que tener en cuenta que también el mundo es cada vez más flexible. Por ejemplo, los horarios comerciales, el reparto de comida a cualquier hora, incluido las 2 de la madrugada, el presentismo, porque Cristina, la gente demanda las cosas ya y entonces piensa que tiene que haber, vivimos con prisas. Es un sistema diabólico, permitirme la expresión, pero puedes ver un poco cómo funcionan las cajas de los supermercados. Cuando se atasca la caja, la gente comenzamos a estar estresados, nerviosos, aunque nos sobre el tiempo, porque esta es la gran paradoja. Te sobra el tiempo porque hay mucho tiempo. También hay un tema relacionado con esto. O sea que son muchos palos a tocar. La gente tiene mucho tiempo. Si ves, cuida mascotas, cada vez hay más mascotas, cada vez hay más perros, habéis tenido el caso este. Sí. Pero creo que he leído que ahora mismo en algunos lugares hay más perros que niños de unos determinados tramos de edad. En Madrid también he leído que hay 300.000 perros. Entonces, por lo tanto, hay mucho tiempo. Y también quería apuntar... Eso sí que es diabólico, ¿no? Que haya más mascotas que niños. Quería apuntar algo, porque el trabajo ya no es lo que más nos ocupa. No es el trabajo lo que más nos ocupa. Hacemos deporte, salimos en bicicleta, vas al gimnasio, ves series. Quiero decir que el uso del tiempo también ha cambiado. Entonces, por lo tanto, puedes cambiar las leyes, que es importante en relación al trabajo, pero insisto sobre la idea de esta clave cultural, de un cambio más global y más... No sé si Azucena estaba Yo sí que quería puntualizar unas cosillas. Una, sí, a la anterior invitada Marisa, que estaba vía telefónica, ha comentado que las empresas premian esta disponibilidad. Yo ahí puntualizaría, las empresas no premian esta disponibilidad, penalizan no tenerla. Ojo. Son cosas diferentes. Penalizan. O sea, es más diabólico. Exacto. No premian que te quedes más. Premian si te vas a... O sea, penalizan si te vas a... que a lo mejor no te dan el trabajo. Si exiges tus derechos, exiges tu horario, dices, he terminado mi trabajo, te penalizan. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la flexibilidad de los horarios es cierto, pero desde hace muchos años hay urgencias médicas 24 horas y en los médicos no hay este problema. ¿Por qué? Porque no hay precariedad laboral, porque hay un contrato de trabajo en el que a una hora nocturna le corresponde tanto. Y entonces, en el momento en que un trabajo, aunque sea flexible, tiene su correcta remuneración, bien sea en tiempo o en horas, no hay problemas. El problema es si queremos pedir comida a las 2 de la mañana y al repartidor le están pagando una miseria. Y da igual que reparta a la 1 del mediodía que a las 2 de la mañana. Ese es el problema, no la flexibilidad. Claro, los aeropuertos funcionan 24 horas al día. Es decir, no es la flexibilidad de los trabajos, o sea, o de los tiempos, sino realmente las condiciones en que la gente ahí pesa más esa no cambio todavía de mentalidad. No deberíamos de hacer pedidos pero a veces, cuando conocemos esas circunstancias laborales. ¿No? Creo que todos deberíamos de ser un poco empáticos con ellos. Pero a veces también funciona el mecanismo este psicológico de tengo que estar allí. Nadie me ha dicho que esté, pero tengo que estar. Porque tengo que estar. No sé por qué tengo que estar, pero estoy. Esto funciona, ¿no? Funciona en cierta medida. Entonces, si me escapo 10 minutos antes, bueno, si hay una urgencia, si hay algo... Quiero decir que por eso yo insistía, estoy de acuerdo, pero por eso insistía, Katia, que el cambio tiene que ser más profundo. Podemos mejorar las leyes, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no hay de hecho, las intentamos mejorar, adaptar, las empresas tienen sus costes, pero si piensas lo que dije al principio, somos cada vez más eficientes produciendo cosas y cada vez tenemos menos tiempo. Y hay cada vez más máquinas. En casa tienes el frigorífico, la lavadora, todo esto funciona, el ordenador, pero claro, la máquina también te ha robado el tiempo. Por lo tanto, yo creo que es un cambio, insisto, más global, pero difícil de hacer, pero la gente lo irá haciendo, porque no puede... Confías en eso, por eso, como vamos a ir finalizando, danos un mensaje positivo. Yo creo que tarde o temprano lo va a ir haciendo, porque no puedes vivir en esta especie de centrifugadora, no puedes vivir, llega un momento en que no puedes vivir. Claro, puedes vivir en algún momento un ratito,
pero a largo plazo no vas a poder aguantar esto. Entonces la gente va, la sociedad... Bueno, y luego hay el problema del envejecimiento, el problema de la falta de niños, bueno, todo es un poco... Pero yo creo que les estamos agobiando a los telespectadores, seguro, pero es que es la realidad, y de vez en cuando hay que tocarla. Añadiría que vamos las... a ir despidiendo, sí, por supuesto. Nada, que las administraciones públicas tienen que apoyar este cambio mediante leyes. De todo tipo. No se puede delegar la conciliación a los abuelos, como ha dicho la entrevistada en esa... O sea, no se puede dar por supuesto que es que, bueno, pues si no, tú no puedes, ya podrá tu padre, tu madre o el abuelo, porque los abuelos llega un momento en que no están y no tienen la obligación. Una cosa es que te echen una mano en un salto puntual y otra cosa es cargarles Entonces, a ellos la crianza de los hijos. la administración tiene que ayudar mediante leyes a esta conciliación, en todas las facetas. Contigo terminamos. Pues a mí me gustaría que cuando no es monoparental la conciliación fuera corresponsable, que en eso nos tenemos que formar y nos tenemos que educar. Creo que esto de la conciliación es una cosa de toda la sociedad y creo que todos, organizaciones, sociólogos, administraciones y empresarios, que tenemos que trabajar en equipo y al final el que quiere, puede. Querer es poder, aunque nos cueste un poquito de tiempo cambiar esa mentalidad, que siempre la mentalidad, la cultura que tenemos en un país es lo más difícil de cambiar, y tú lo sabes, Cayo, lo apuntabas desde un principio. Un placer. Encantado. Muchísimas gracias, Azucena. Katia, y a las personas que han intervenido telefónicamente, vamos a hacer la primera pausa de este miércoles y después estaremos con nuestra doctora Lacosta. Vamos a hablar sobre oncología integrativa. Yo que ustedes es tan interesante que no me lo perdía.